Banco Central de la República Dominicana decidió mantener constante su tasa de interés de política monetaria en 5.25%. ¿Qué significa esto? En primer lugar, el Banco Central lo que hace es verificar lo que es el contexto tanto nacional como internacional para tomar sus decisiones en general de política monetaria y en particular, en este caso, de tasas de interés. Y esto lo hace por el hecho de que, de acuerdo a lo que suceda acá y en el extranjero, pues se decide si tiene que aplicar una política monetaria más restrictiva o una política monetaria más flexible. En este caso decidió no mover su principal instrumento, que es la tasa de interés. La tasa de interés de referencia, que es una tasa de interés que fija mensualmente el Banco Central y que en base a esa tasa de interés, pues los otros agentes económicos en el mercado fijan la tasa de interés tanto activa como la tasa de interés pasiva. En ese contexto hay que señalar que el Banco Central, cuando analizó lo que es el contexto internacional, llega a la conclusión de que las economías industrializadas crecieron a tasas similares durante el segundo trimestre del año. Por ejemplo, Estados Unidos y la zona euro registraron una expansión interanual en el PIB de alrededor del 2.2%. En el caso de la República Dominicana, con relación a su relación con los Estados Unidos, hay que darle mucho seguimiento a esta relación por el hecho de que por cada punto que crece, los Estados Unidos y República Dominicana crece en 1.5. Así que si ellos están creciendo algo más de 2, eso significa que República Dominicana debería estar creciendo 3.4%, como los Estados Unidos estarían creciendo 2.2%, lo cual implica que República Dominicana tiene que poner en marcha otros elementos internos que le favorezcan en términos de crecimiento. Otros países también desarrollados pues generaron un crecimiento muy parecido a el de la zona euro y de los Estados Unidos. Por ejemplo, Japón creció en alrededor de 2.1% y lo que se prevé para todo el año en los Estados Unidos es que va a crecer 2.1% y 2.4% en el año 2018. Fíjense que eso está lejos de lo que quisiera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump quiere que crezca la economía de su país entre 3 y 4%, lo que implica un mayor esfuerzo. Ahora, para hacer eso se requiere la ejecución de reformas estructurales, ¿como cuál? Como la reforma impositiva. El punto es que no ha logrado el presidente Trump pasar esa reforma, no ha logrado consensuar ni siquiera dentro de su partido cuál tipo de reforma impositiva se requiere o se puede aplicar para poder acelerar el ritmo de la economía. Y esto obviamente que hace que ya este año pues sea poco posible pues pasarla y acelerar el ritmo de crecimiento. Y por eso es que se estaría estimando que los Estados Unidos crecería en el año 2017 únicamente en 2.1%. Y se prevé que lo que crezca sea 2.4% en el año 2018 por el hecho de que se le está asignando una baja probabilidad a el evento reforma impositiva. ¿En qué consistiría esa reforma impositiva? Reducir los impuestos a los agentes económicos que toman decisiones de inversión para que se acelere la inversión privada, para que se acelere la capacidad de poder expandir el Producto Interno Bruto de una forma sostenida. Y esto obviamente pues implica que si no hay en el horizonte una expectativa de que se va a ejecutar la reforma tributaria, pues los inversionistas dicen pues vamos a esperar hasta que se apruebe y hasta que se vea más o menos cierto que se va a ejecutar esa reforma tributaria, pues entonces los inversionistas, hasta que eso no ocurra, pues deciden simplemente posponer sus decisiones de inversión. El Banco Central obviamente mira eso y dice, bueno, si los Estados Unidos estuvieran creciendo más, si hubiese una situación de presión sobre los precios de los combustibles, pues yo pudiera ejecutar una política, digamos, más restrictiva en el sentido de que diga, bueno, si ellos están creciendo más, yo pudiera tener cierta presión en la actividad económica producto del aumento de las exportaciones, y ese aumento de las exportaciones generaría un aumento de la demanda agregada, ese aumento de la demanda agregada presionaría los precios y para evitar ese aumento de precios yo elevaría la tasa de interés. Esa es la secuencia de pensamiento de las autoridades monetarias, pero en este caso no ve cómo ese crecimiento de Estados Unidos puede elevar significativamente las exportaciones a tal punto que presione la demanda hasta un punto que a su vez genere un aumento de precios y por lo tanto decide mantener constante
la tasa de interés. Recuerden que, y esto es importante señalarlo, la tasa de interés es el principal instrumento de política monetaria del Banco Central, porque el Banco Central utiliza la política monetaria basada en metas de inflación. La política monetaria basada en metas de inflación consiste en que el Banco Central dice al inicio del año o a final de año, dice que el año próximo la tasa de inflación será, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, 4%. 4% y establece un rango, dice más menos 1, es decir, que puede ir de 3% hasta 5%, y ejecuta entonces su política monetaria para alcanzar ese objetivo. De hecho, hay también una regla monetaria que establece que la tasa de interés es una función de la diferencia que exista entre la tasa de inflación meta y la tasa de inflación que usted observa. Si la tasa de inflación que usted observa está por encima de la tasa de inflación meta, se presiona de tal forma la tasa de interés que hace que, si la tasa de interés observada es mayor, suba la tasa de interés del Banco Central para quitarle presión al mercado de bienes y servicios, y al quitarle presión a ese mercado, pues entonces ya se le quitaría presión a los precios y estos comenzarían a converger, la tasa de variación de los precios seguiría convergiendo hacia la meta. Por otra parte, si usted tiene que la tasa de inflación observada está por debajo de la meta, entonces lo que haría el Banco Central es bajar la tasa de interés para que haya un aumento de la demanda, y ese aumento de la demanda, dada la oferta, pues presiona hacia arriba los precios, la tasa de inflación es mayor y entonces se converge hacia la tasa de interés, hacia la tasa de inflación meta. Esa es una forma. El otro mecanismo también que se utiliza para definir lo que va a ser la tasa de interés de política monetaria es el diferencial que exista entre la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía, o potencial o tendencial, como se le quiera llamar, y lo que usted observa. Si usted observa que la economía está creciendo por encima del potencial y pudiera generar eso en un aumento de precios, entonces lo que hace el Banco Central es subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la economía crezca cercana al potencial. Ahora bien, si se tiene que la tasa de crecimiento observada está por debajo del potencial, lo que hace el Banco Central es bajar la tasa de interés para que se reanimen las actividades productivas. Así que esa sería la regla entre la tasa de interés, la tasa de inflación y el crecimiento de la economía. El Banco Central, cuando decide no mover esa tasa de interés, lo que está señalando es que no hay elementos por el lado de los precios o elementos por el lado del crecimiento que pueda desembocar en una situación de incertidumbre que lleve al Banco Central ya sea a subir la tasa de interés o a bajar la tasa de interés. Así que ese es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la tasa de interés tiene una influencia directa sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Fíjese bien, la tasa de interés activa, ¿cuál es? La tasa de interés activa es la tasa de interés que cuando usted va a un banco, que usted va con un proyecto de inversión, el banco le presta. Es decir, que el banco le presta y asienta eso en el lado de los activos como un préstamo. Un préstamo para usted que es por el lado del activo del banco comercial que le estaría prestando, es un elemento que le está generando ingresos al banco. Ese elemento es un elemento activo. Luego está la tasa de interés pasiva, que es cuando usted va al banco y usted lleva un depósito, usted lo coloca y el banco entonces registra eso como un pasivo porque usted es un acreedor del banco y el banco entonces le paga. La tasa de interés de política monetaria influye directamente de una forma muy precisa sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Si quiere más información sobre ese tema, lo he dicho varias veces acá en Tecnopol, si quiere más información sobre la relación existente entre la tasa de interés activa y pasiva con relación a la tasa de interés de política monetaria, pueden inscribir Jaime Ariste Escuder, impacto tasa de interés y pone luego activa pasiva
y usted verá que hay un link a una revista, Ciencia y Sociedad en INTEC, y ahí usted puede bajar ese artículo. Hay otro link que es para un artículo muchísimo más breve que escribí en mi blog, pero vaya al de la revista Ciencia y Sociedad en INTEC y ahí usted verá la relación, porque ahí se presenta el modelo econométrico, hay una relación, usted la verá, entre la tasa de interés de referencia, que es la del Banco Central, la tasa de interés activa, usted verá cómo va pasando el tiempo y se va ajustando y llega a tener una influencia que está más que proporcional al incremento de la tasa de interés de referencia del Banco Central y también la tasa de interés pasiva. O sea que ahí usted puede sacar información interesante sobre esos temas. Vámonos a la pausa.